Hola, mi nombre es Catarina Yanet López Serra y pertenezco al Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, modalidad Educación a Distancia, unidad San Fernando, Tamaulipas. Y voy a presentar el tema 1.3, Sistema Internacional de Unidades y Notación Científica. Primero que nada tenemos que tener en cuenta qué es el Sistema Internacional de Unidades. Este sistema es aquel que se encuentra formado por un conjunto de magnitudes, ya sean básicas o fundamentales, para las que se definen sus correspondientes unidades. Las demás magnitudes se denominan magnitudes derivadas. Dichas magnitudes derivadas se llaman así ya que tienen una definición matemática en función de las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, la longitud es una magnitud fundamental, pero el volumen es una magnitud derivada, pues lo podemos calcular multiplicando de longitudes. La unidad de la longitud es el metro y la del volumen metro cúbico. Posteriormente vemos aquí un cuadro donde se dan las distintas magnitudes, su definición básica, la unidad de medida y su símbolo. Longitud, extensión que une dos puntos. Metro, masa, cantidad de materia que concentra un cuerpo, kilogramo. Tiempo, duración de un fenómeno, segundo. Temperatura termodinámica, calor interno de un cuerpo, Kelvin. Intensidad de corriente, rapidez de flujo de electricidad, ampere. Intensidad luminosa, cantidad de luz que emite un foco, candela. Cantidad de sustancia, cantidad de entes elementales igual a la materia, denominada mol. Las magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas igual se nombra el nombre de la magnitud, su definición básica y la unidad de medida, y así como también su símbolo. El área es una medida de superficie, metro cuadrado. Volumen, espacio que ocupa un cuerpo, denominada metro cúbico. Velocidad, distancia recorrida en un determinado tiempo, metro por segundo. Aceleración, variación de velocidad por unidad de tiempo, metro por segundo cuadrado. Número de ondas, número de veces que vibra una onda en una unidad de distancia, metro a la potencia menos 1. Densidad, masa, volumen, cantidad de materia que tiene un cuerpo, kilogramo por metro cúbico. Posteriormente vemos las unidades adimensionales. Esta es la densidad superficial, que es una masa que posee un material por una unidad de área, denominada kilogramo por metro cuadrado. Volumen específico, volumen ocupado por unidad de masa de material, metro cúbico por kilogramo. Densidad de corriente, intensidad de corriente por unidad de área, amperio por metro cuadrado. Campo magnético, intensidad de la fuerza magnética, amperio por metro. Índice de refracción, cociente de la velocidad de la luz en el vacío, 1. Ángulo plano, porción limitada por 2 líneas, radian. Ángulo sólido, ángulo espacial que abarca objeto desde un punto, radian. Frecuencia, repeticiones de un fenómeno por unidad de tiempo, hercio. Fuerza, agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o forma de materiales, Newton. Presión y tensión, fuerza sobre una superficie y fuerza interna que actúa por un área, Pascal. Energía, trabajo y cantidad de calor. Capacidad de realizar un trabajo, fuerza aplicada para su desplazamiento en una superficie y cantidad de calor para aumentar la temperatura en una unidad. Julio. Diferencia de potencial eléctrico y fuerza electromotriz. Impulso que necesita una carga eléctrica para fluir en un circuito. Causa capaz de mantener una diferencia entre dos puntos de un abierto. Voltio. Capacidad eléctrica. Carga eléctrica almacenada. Faradio. Resistencia eléctrica. Oposición de flujo de electrones al moverse a través de un conducto. Ohmio. Flujo magnético. Cantidad de magnetismo en una superficie. Weber. Actividad catálica. Aumento de velocidad de una reacción química. Catal.
distancia, oposición a un cambio de corriente, Henry. Carga eléctrica y cantidad de electricidad, fuerzas de atracción y repulsión de partículas, Coulomb. Definiciones más concretas de las magnitudes fundamentales. Algunas de las definiciones más comunes que debemos de tener en cuenta para este tema es el metro, distancia recorrida por la luz en el vacío, en 1/2.792.458 segundos. El kilogramo es aquella masa del kilogramo. Un claro ejemplo de este es cuando compramos 1 kilo de tortillas, que es un cierto peso que tiene que cumplir el producto. Segundo, duración de 9.192.661.770 periodos de la radiación de un átomo de cesio -1, en la transición entre dos niveles de la estructura hipertermia de su estado fundamental. Kelvin, fracción 1/273.16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. El ampere, intensidad de una corriente eléctrica constante que cuando fluye entre dos conductores paralelos de longitud indefinida y de sección transversal circular infinitamente pequeña, situados a una distancia recíproca de 1 metro y colocados en el vacío, hace que un conductor ejerza sobre el otro una fuerza de 2.10 elevado a la potencia de 7 newtons por cada metro. La candela. Esta es una intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 540 por 10 elevado a la 12 hercios y cuya intensidad energética en esa dirección es de 1/683 voltios por esterradian. Mol. Esta es una cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos. Hay en 0.012 kilogramos de carbono elevado a la potencia de 12. Se debe especificar el tipo de las entidades elementales, ya sean átomos, moléculas, iones, electrones o cualquier otro. Posteriormente entramos a la conversión de unidades, que está relacionado también con dicho tema, que es el Sistema Internacional de Unidades. La conversión de unidades es la transformación de una cantidad expresada en una cierta unidad de medida en otra equivalente, que puede ser del mismo sistema de unidades o no. Este proceso suele realizarse con el uso de los factores de conversión y las tablas de conversión. Frecuentemente basta multiplicar por una fracción, ya sea el factor de conversión, y el resultado es otra medida equivalente en la que han cambiado las unidades. Cuando el cambio de unidades implica la transformación de varias unidades, se pueden utilizar varios factores de conversión uno tras otro, de forma que el resultado final será la medida equivalente en las unidades que buscamos. Factor de conversión. Un factor de conversión es una operación matemática para hacer cambios de unidades de la misma magnitud o para calcular la equivalencia entre los múltiplos y submúltiplos de una determinada unidad de medida. Aquí se muestran algunas equivalencias importantes para el Sistema Internacional de Unidades. Aquí están. Posteriormente se muestran unos ejemplos de conversiones de unidades, es decir, aquí tenemos 2 horas por 60 minutos entre 1 hora, es decir, se eliminan las horas y quedan multiplicando 60 por 2 o 2 por 60, que es igual a 120 minutos, y este es indicado como factor de conversión. En el ejemplo 2 vemos que quieren pasar 30 centímetros a metros, es decir, tenemos 30 centímetros por 1 metro entre 100 centímetros. Es decir, quedaría 30 por 1 metro entre 100 y quedaría como 0.3 metros. Y este es el denominado el factor de conversión. Posteriormente tenemos otro ejemplo,
en el que se requiere pasar 120 kilómetros por hora a metros sobre segundo. 120 kilómetros entre hora por 1000 metros entre 1 kilómetro por una hora entre 3600 segundos. Es decir, se elimina kilómetro y hora. Es decir, quedaría de esta manera. 120 por 1000 metros entre 1 por 1 entre 3600 segundos. Quedando como resultado 33.3 metros sobre segundo. Siendo este el factor de conversión de kilómetros a metros y este el factor de conversión de horas a segundos. Posteriormente se muestra una tabla donde se dan como unos ejemplos de prefijos para múltiplos, el símbolo y el multiplicador. Yota, Y, 10 a la potencia de 24, Z, 10 a la potencia de 21, hexa, E, 10 a la potencia de 18, teta, P, 10 a la potencia de 15, tera, T, 10 a la potencia de 12, giga, G, 10 a la potencia de 9, mega, M, 10 a la potencia de 6, kilo, K, 10 a la potencia de 3, y en la siguiente tablita se muestran los prefijos para los submúltiplos. De igual manera se muestra el símbolo y el multiplicador, que es yocto, Y, 10 elevado a la potencia de menos 24, septo, Z, 10 elevado a la potencia de menos 21, ato, A, 10 a la potencia de menos 18, femto, F, 10 elevado a la potencia de menos 15, pico, P, 10 elevado a la potencia de menos 12, nano, N, 10 elevado a la potencia de menos 9, micro, M, 10 elevado a la potencia de menos 6, y mili, M, 10 elevado a la potencia de menos 3. Posteriormente tenemos el tema de la notación científica. Para esto tenemos que saber qué es una notación científica. La notación científica, esta es una forma de expresar números grandes y pequeños mediante un número de valor absoluto menor a 10 y una potencia 10. Consiste en escribir un número o cualquier número como producto de un decimal y una potencia de 10. El decimal debe tener solo una cifra antes de la coma y esa cifra no puede ser 0. Puede haber potencias de exponente positivo y potencias de exponente negativo para valores inferiores a la unidad. Posteriormente mostraremos un ejemplo donde se dice que el decimal debe tener solamente una cifra antes de la coma. Es por eso que aquí dice expresar en notación científica la siguiente magnitud. Es decir, aquí se recorre 8 cifras. ¿Por qué? Porque antes de la coma y esa cifra no puede ser 0, así que se recorre hasta el 5, quedando 2 separado de todos los demás. Es decir, por eso queda como 2.5. ¿Por qué? Porque se pone un punto imaginario aquí y se recorre hasta acá, porque aquí no puede quedar 0 después de la última cifra. Entonces se recorre y queda como 2.5 por 10 elevado a la 8. Y esto es todo. Muchas gracias.